Hola chicos y chicas, vamos a realizar un segundo ejercicio de hoja de cálculo y para ello abriremos OpenOffice para niños y le daremos al botón de la hoja de cálculo y una vez que tengamos esta pantalla, que es la que tenéis en estos momentos en el vídeo, le diremos Archivo, Abrir, Ejercicio 1 y 2, que como lo hemos grabado el anterior día, nos tiene que salir lo que teníamos en pantalla ese día. Pero en esta ocasión lo que vamos a hacer es primero irnos aquí a la hoja número 2. Mirad, esto es una tabla de datos que corresponde a los gastos de una casa típica. ¿De acuerdo? Bueno, para empezar, fijaos que está en una posición un tanto desplazada de lo que sería el principio de la hoja de cálculo. Esto me va a servir para explicaros cómo se copia y pega datos dentro de la misma hoja. Y para ello yo voy a coger el ratón, voy a pinchar con el botón izquierdo del ratón y sin soltarlo voy a arrastrar hasta que llegue a la última celda que quiero copiar. Y entonces sí que soltaré. Tendré seleccionado toda esta hoja de cálculo, me voy al botón de copiar, le doy una, bueno, en este caso de cortar mejor, le doy al botón de cortar, desaparece en pantalla los datos, pero cuando me pongo aquí al principio de la hoja de cálculo en la fila 1, columna A, le doy ahora sí al botón pegar y he desplazado todos los datos hasta el principio de la hoja de cálculo. Bueno, os explico un poco de qué va esta hoja. Gastos de casa. Los tengo separados por conceptos que están en la columna primera, luz, agua, seguros, etc. Pueden ser más si queréis. Es decir, si yo aquí todos estos conceptos deseo meter alguno más, basta con que aquí pueda aprovechar esa fila o pueda darle al menú insertar, inserte una fila más, otra fila más y así sucesivamente. Tengo una fila también donde me va a sumar el total de gastos que yo he tenido en un determinado mes. ¿Vale? En este caso, aquí pone que la suma es desde las celdas B4 hasta la B15. Pero aquí hay un error que hay que cambiar. Y es que no me está cogiendo esta casilla en blanco que es B3. Lo voy a cambiar y así veis qué es lo que tenemos que hacer. Es más, para que no os despistéis, yo lo que voy a hacer, ya veis que esto funciona bien en principio lo que son la suma de las cifras, pero yo voy a quitar todas las cifras. Le voy a dar a suprimir, a la tecla suprimir, y quito todas las cifras para que veáis cómo funciona. Yo aquí voy a ir metiendo los datos, pero en vuestro caso van a ser datos reales de vuestra casa. Tendréis que consultar con vuestros padres para que os den las cifras y las vais poniendo en cada uno de los apartados. Cuando yo quiero sacar el total y lo quiero sacar y lo quiero poner en esta fila para cada uno de los meses, lo que hago es lo siguiente. Me pongo en esta celda. Ahora mismo tengo yo escrito una fórmula que es esta. Vamos a reconstruirla. Y así, como hicimos el otro día. Quiero sumar toda la columna, desde luz hasta aquí, hasta el total, sin meter el total. El botón de suma es este. Le doy al botón de suma, y automáticamente ya se me abre una fórmula y con el ratón, botón izquierdo y sin soltarlo, selecciono toda la columna donde vayan a estar las cifras de los datos de gastos. Y una vez que ya tengo todo, le doy a Enter. Se me va a quedar a cero porque ahora mismo no hay ninguna cantidad. Y una vez que ya tengo esto, lo que hago es copiar, porque lo que me va a hacer es copiar la fórmula, no el cero, sino la fórmula. Copio, selecciono otra vez con el ratón botón izquierdo hasta el final y le voy a dar a pegar. Me dice que si quiero sobreescribir, le voy a decir que sí. Fijaos que voy a tener la misma fórmula, pero solo cambian las letras. Esto es muy interesante. Las hojas de cálculo tienen este rasgo de inteligencia. Y es que si yo no le digo otra cosa, ella piensa que la fórmula que quiero pegar va a ser la misma y que lo que quiero es tratar los datos de cada columna exactamente igual. Y como en este caso es verdad,
Pues miel sobre hojuelas, perfecto. Ahora, ¿qué hago yo con este apartado que pone subtotal? ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues sumar lo que yo he gastado de luz durante estos 6 primeros meses. ¿Vale? Las cifras que yo ponga aquí, lo mismo pasará con el agua, lo mismo pasará con los seguros, etcétera. ¿Qué hago para que aquí me salga subtotal? Muy fácil. Otra fórmula, la voy a borrar para que veáis cómo se hace. Me pongo en la casilla correspondiente, le doy otra vez a sumar y selecciono con el ratón, botón izquierdo, las 6 columnas y una vez que ya están seleccionadas le doy a la tecla intro. Ya lo tengo. Si ahora yo tuviera que poner aquí cifras, vamos a poner unas cualquiera. Fijaos lo que va saliendo, ¿lo veis? ¿Os dais cuenta? Son cifras que no tienen ningún sentido, pero como veis se van sumando. Yo aquí tengo en ingresos, en la fila de ingresos, una cantidad que he puesto ya fija, que no la voy a cambiar, pero que aquí será lo que se cobre por parte de vuestros padres y los ingresos que se puedan tener extra. Y luego aquí lo que se ahorra. Obviamente no se va a ahorrar esto. Vale, estas cifras que he puesto aquí no tienen nada que ver con la realidad, pero quería que comprobaseis que se suman aquí y que también se van a sumar aquí. ¿De acuerdo? Si yo ahora pongo cualquier otra cantidad, cualquier otro sitio, y mirad cómo se van sumando, tanto en la parte de abajo como en el subtotal. ¿De acuerdo? Bien, pues la tabla, tal y como la tenéis que construir antes de que la terminéis en casa, va a ser esta. ¿Vale? Quiero que para el próximo lunes traigáis vuestra tabla con los datos, no de junio, pero sí por lo menos los datos hasta abril, para que veáis cómo funciona y para ver que estáis progresando. ¿De acuerdo? La tabla tal y como está, yo os aconsejo que la grabéis así, tal cual, archivo, guardar como, le deis a guardar y os aparecerá, os preguntará una ventanita, ¿seguro que guardáis con este nombre? Le decís que sí y a partir de ese momento ya lo tendréis listo para poder trabajar con él. Cuando la tengáis hecha el próximo día veremos cómo con esos datos los podemos presentar de manera visual en un gráfico, ¿de acuerdo? Nada más por el momento. Con que hagáis esta hoja de cálculo y os la llevéis a casa me doy por satisfecho. Adiós.